Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva edición de Entrevistas CNN y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante relevante que ha estado también sobre la mesa durante el último tiempo y tiene relación con las viviendas, con el tamaño más bien de las viviendas, al menos en el último tiempo. Hay algunos estudios que han indicado que de un tiempo a esta parte se ha reducido considerablemente el tamaño de un departamento, por ejemplo, de un lugar para habitar. ¿A qué responde este fenómeno? ¿Cómo impacta también en la vida de las personas que están arrendando o están comprando propiedades actualmente? Vamos a resolver esa y otras preguntas con nuestro siguiente entrevistado. Él es Andrés Señoret, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y miembro del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, a quien ya podemos ver en la pantalla. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta conversación. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Francisca? Muchas gracias a ti por la invitación. Todo bien por acá. Me gustaría partir, Andrés, tratando de quizás ir dilucidando un poco a qué se debe esta reducción, por ejemplo, en el tamaño de las construcciones. Sabemos que también hay una especie de lineamiento en particular, especial también, que va rigiendo de alguna manera u otra este tipo de construcciones. Si nos puedes contar un poquito también acerca de eso. Mira, yo creo que hay hartas cosas que se relacionan. Primero, tenemos un mercado inmobiliario que ha tendido a priorizar la rentabilización o la rentabilidad del suelo desde, yo diría, el año 2010, como desde ahí que en el fondo surge una industria inmobiliaria muy enfocada en producir o aprovechar la rentabilidad que tienen sobre algunos suelos que eran bastante demandados. Lo que significa que en el fondo, si yo quiero rentabilizar mi suelo urbano, yo puedo o construir más pisos, toda la presión que hubo por en un momento incrementar la altura de pisos posibles de construir, o yo también puedo achicar el tamaño de mi unidad a la venta. Entonces yo puedo conseguir una mayor cantidad de unidades que vender en un mismo suelo urbano, podríamos decir. Y en ese sentido, por ejemplo, un estudio que hizo el Instituto de Estudios Urbanos hace un tiempo, ya que me tocó colaborar, un estudio liderado por Luis Fuentes, ya indicábamos que en el fondo, desde el año 2010 o antes, los precios de los departamentos habían incrementado fuertemente, mientras que el fondo, las dimensiones o la superficie habían tendido a disminuir. Y esos son procesos que en el fondo han seguido hasta el día de hoy, como que eso no ha cambiado mucho. Claro, también acá tenemos algunos otros antecedentes que dan cuenta, por ejemplo, lo hemos revisado también de un tiempo a esta parte sobre el aumento, por ejemplo, en los costos de la construcción. Por otra parte, también la restricción en cuanto a los créditos hipotecarios, a las tasas de interés que también han tenido unos movimientos ahí no muy favorecedores, al menos para los consumidores. Entonces, quizás se opta por hacer una reducción en el tamaño de la vivienda para no incrementar finalmente los precios de los departamentos como solución final. Pero ¿cómo afecta también esto a las personas que van a comprar? Por ejemplo, sabemos que también se ha ido adaptando con el tiempo la configuración de las familias, de los grupos familiares, por ejemplo. Ahora quizás hay más cantidades de personas solteras o solas que están arrendando, que están adquiriendo quizás una propiedad. ¿Cómo también se conjuga este fenómeno con ese otro lado? ¿Cómo impacta finalmente, por ejemplo, a las personas el hecho de tener espacios más reducidos? Con respecto a eso, es cierto, existía una reducción del tamaño de la vivienda hace tiempo, ya sobre todo en barrios densificados. Lo que ha impactado ha ido medio en paralelo también a transformaciones en la composición de los hogares. Por ejemplo, no me acuerdo el porcentaje, pero según el último censo del 2022, la cantidad de hogares unipersonales de personas que viven solas ha incrementado sostenidamente. En ese sentido, se puede identificar un cambio como en las formas de vivir, pero hay que pensar también que la gente se adapta a lo que el mercado le ofrece también. Ujú. Por un lado, hay gente que sí ha preferido a disminuir el tamaño del hogar, o hay gente que prefiere vivir sola, pero también eso responde a que las unidades y los departamentos que se han ido construyendo en todo este tiempo han priorizado una menor cantidad de piezas, lo que también ha obligado, ha ido como en diálogo con estos cambios más demográficos, podríamos decir. Son cambios que van medio en paralelo. Como es difícil decir si fue el huevo o la gallina, sino que en el fondo son dos cosas que se van adaptando. La gente también se adapta a lo que el mercado le ofrece. Y en términos de mercado, la verdad que llevamos unos, yo diría casi 25 años o 20 años de viviendas céntricas con buena conectividad, donde el tamaño de la superficie de la unidad de vivienda ha tendido a disminuir.
¿Cómo han visto también, Andrés, este fenómeno en otras regiones? Por ejemplo, sabemos que muchas veces gran parte de los estudios se concentran acá en la región metropolitana porque también hay un stock bastante importante de viviendas que incluso están sin vender en la actualidad. Se sabe que también hay distintas iniciativas que están funcionando un poco en pos de reactivar el sector de la construcción, pero ¿cómo se ve también, quizás desde un punto de vista un poco más regional, qué es lo que ocurre también con otras ciudades a lo largo del país? En particular también teniendo en cuenta que muchas personas también han optado por comprar algún terreno, por ejemplo, en este caso quizás un departamento en otro lado, porque acá simplemente no les alcanza. Sí, mira, en ese sentido hay otro estudio liderado por el profesor Felipe Link del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica también, que analizamos, donde me tocó participar, que analizamos también avisos de arriendo para las 10 ciudades principales de todo Chile. Si bien Santiago concentraba como un 70% de todos los avisos de arriendo que se encuentran en Internet, hay algunas ciudades donde como que el fondo han tenido sus pequeños booms inmobiliarios con respecto a ciertas torres más densificadas o ciertas torres en altura, como por ejemplo Antofagasta tiene este fenómeno, Iquique, sobre todo las ciudades del norte, donde también hay una presión de habitantes que el fondo trabajan en el norte, pero viven en otras partes de Chile. Entonces muchas veces funciona como vivienda de trabajo. Por otro lado, ese mismo estudio pudimos identificar ciertos auges de algunas ciudades más del sur que han recibido a mucha gente, sobre todo post pandemia, cuando el teletrabajo se transformó en una posibilidad. En ese caso nos llamó la atención el caso Puerto Varas, por ejemplo, que había un mercado de arriendo que se había reactivado, que había como se había creado, y también ciertas viviendas como en la costa, que de alguna manera se transformaron de segunda vivienda en vivienda un poco más estable. Em, Eso y con respecto a lo que habían mencionado, con los costos de producción y todos los impactos que tuvo la pandemia en esta industria, eso es cierto porque en el fondo, en este momento, la industria inmobiliaria sigue teniendo un cierto sobrestock Ajá. que no han podido de alguna manera liberarse del momento que vivió la pandemia, porque la pandemia disminuyó la compra de vivienda, porque por un sentido, en momentos de incertidumbre, uno no va a invertir en una Mm. vivienda nueva. Y por otro lado, también se restringieron los créditos hipotecarios, como decías tú, como estas medidas que fueron un poco eh, relacionadas o un efecto quizás no deseado de las medidas que Claro. se tomaron por la inflación, Ajá. lo que hizo que en el fondo ahora también se construya menos, porque yo creo que todavía hay un sobrestock que las inmobiliarias no han podido vender y en este momento lo que conviene es de alguna manera que la oferta en venta siga restringida, porque si se ponen o nos ponemos a hacer nuevos edificios, aumenta una oferta que no se ha vendido y los precios van a disminuir aún más. Por ejemplo, los precios de vivienda no han disminuido tanto como esperó el mercado. Yo creo que eso se ha sostenido porque en el fondo hay una oferta restringida que se ha mantenido así. Ajá. ¿Cómo se ve también en esa línea, por ejemplo, el panorama un poquito más a mediano plazo? Sabemos que también hay otros factores que han estado influyendo, por ejemplo, en el mercado propiamente tal. Conocemos o hemos conocido en el último tiempo, por ejemplo, constructoras o empresas que están apostando por las construcciones más sostenibles, por ejemplo, que hay también ahí un patrón quizás distinto del consumo de la vivienda. También hay que tener en consideración, por ejemplo, que debido a lo que tú también mencionabas y mencionábamos antes, a los altos precios, a las restricciones también en cuanto a los créditos hipotecarios, hay muchas personas que ya están optando por arrendar más que por comprar. ¿Cómo también se ve el panorama en general del sector construcción, teniendo en consideración, por ejemplo, estos cambios de los cuales hemos hablado durante esta conversación? Por una parte, que hay viviendas con un diseño quizás diferente a las décadas anteriores. Por otra parte, también teniendo en consideración que los cambios demográficos que estamos viviendo probablemente ya han llegado para quedarse. Sabemos que la población mayor, por ejemplo, también ha ido un aumento. Hay muchas personas mayores que también han vivido o están viviendo solas. ¿Cómo se confluyen en el fondo todos estos factores para poder hacer quizás un diagnóstico de lo que nos espera, al menos en el sector construcción, en un mediano plazo? Mira, una tendencia que el fondo ha sido bien reiterativa, que también lleva un buen tiempo, son las compras o las ventas a microinversionistas, en el sentido que un gran porcentaje de los inmuebles ya no están dirigidos para personas que los compran para vivir, sino que las inmobiliarias ya saben que el fenómeno o el cliente final va a ser alguien que lo va a poner en arriendo. Ajá. Por ejemplo, en este estudio te había contado del Instituto de Estudios Urbanos con Luis Fuentes y Marcelo Bauzá de InCity,
teníamos el dato que entre el año 2010 y el 2019, un 44% de todos los departamentos nuevos adquiridos fueron para rentabilización, o sea, Ujú. fueron adquiridos para ponerlo en arriendo. Ajá. Lo que también cambia un poco el modo en que se diseña o se piensa el sector inmobiliario y el diseño también de sus departamentos, edificios. En el sentido de que yo no busco atraer a la persona que va a comprar mi departamento por atributos buenos para vivir, Claro. sino que lo vendo sabiendo que va a ser un instrumento financiero que alguien va a poner en renta. Entonces los requisitos incluso de materiales son distintos. Ajá. Por lo que entiendo, los edificios para arrendarse prefieren materiales que sean más durables, más lavables, que se notan acogedor, como que cambia el sentido también de la vivienda. Y siguiendo con eso último, un fenómeno que estoy harto también la consultora en City de Marcelo Bauzá es el tema de los multifamily. Ajá. Ya en el sentido de que son edificios que la misma inmobiliaria o la misma persona que financia su construcción se queda con los departamentos y ellos mismos los arriendan. Ya ni siquiera existe el propietario como intermediario, Claro. sino que en el fondo es un fenómeno que ha crecido bastante, siguen siendo algunas unidades acotadas, pero en el fondo cada vez existen más, donde todo el edificio tiene un mismo dueño y se arrienda como vivienda, como casi como si fuera un hotel más permanente. De hecho, Y un último ese, aspecto, no, 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 de hecho, ese ejemplo que tú mencionas es bastante relevante porque con el tiempo se han ido conociendo más espacios de este tipo y las personas también lo están prefiriendo por la calidad de vida que ofrece el hecho de tener una sola persona a cargo de todo el espacio, digamos. exacto, por lo que entiendo para el cliente final puede ser más cómodo, pero hay que pensar que también muchos de estos multifamily tienen unos reglamentos y unos requisitos bien, bien fuertes, bien altos, donde Ujú. por ejemplo, si uno no pagó la luz un mes, es posible que te la corten, te pueden quitar como el acceso al torniquete del ascensor, pensando que muchos de estos edificios ya tienen un resguardo que parte como el ascensor, como que hay unos ciertos controles también que son bien fuertes en Ajá. este sentido. Claro. Eh, Sobre todo en los casos de atención central, que ha estudiado harto Loreto Rojas Simes de la Universidad Alberto Hurtado. Pero otra cosa importante, que en el fondo está un poco en el fondo de todo este boom inmobiliario, de toda esta idea que ahora vivimos más cerca del metro y en departamentos más pequeños, que esa demanda por vivienda bien conectada, por vivienda céntrica, lo que hace es develar una falta de acceso a equipamiento urbano en el resto de Santiago. Mucha gente está dispuesto a sacrificar cierta habitabilidad, cierto espacio, ciertas áreas verdes, cierto como tamaño de la vivienda, Claro. por estar cerca de la conectividad y el trabajo de lo que la ciudad nos ofrece. Sí. En ese sentido, es porque en el fondo Santiago, siendo la capital de un país muy centralista, es una ciudad muy centralista, Ujú. donde el equipamiento urbano, el comercio, los servicios, los puestos de trabajo, siguen estando súper concentrados en el centro. Por ejemplo, según la encuesta de origen-destino del año 2012, que ya tiene sus años, pero no creo que esto haya cambiado mucho, un 40% de los viajes por motivo laboral eran para Santiago Centro, Las Condes y Providencia. O sea, tres comunas concentraban casi un 50% de todos los viajes que son por trabajo. Claro. En ese sentido, existe esta demanda por ciudad que la misma ciudad de Santiago no ha logrado de alguna manera satisfacer en Ajá. otras zonas que no son del centro, algunas comunas. Y todo este mercado inmobiliario, toda esta idea de los guetos verticales, toda esta idea de que en el fondo la gente está dispuesta a vivir en espacios pequeños para estar bien conectado, responde un poco a eso también. Claro, de todas maneras ahí se van en el fondo juntando los factores de los cuales hemos ido conversando también ahora y también queda ahí entonces más bien un poco a la sorpresa qué es lo que va a pasar más adelante, pero ya tenemos un poco delineado también el escenario en cuanto al menos a las preferencias y también a lo que va a impactar en el mercado inmobiliario. Andrés Señoret, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y miembro del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Francisca. Esté muy bien. Ahí teníamos entonces más datos de lo que está ocurriendo, al menos acá en la región metropolitana, con las viviendas, con el tamaño de las viviendas que se han reducido, pero como decía también nuestro entrevistado, es un fenómeno que quizás ha ido respondiendo también a las necesidades de las mismas personas, ¿no? Dejamos hasta acá esta edición de Entrevista CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados, por supuesto, a que sigan en la compañía de nuestro canal. Ya se vienen más informaciones y también más conversaciones.